El avión temblaba con violencia mientras los pasajeros gritaban aterrorizados. Los cazas F-22 se acercaban y sus pilotos hablaban con voz dura como el acero, exigiendo identificación del indicativo de llamada o procederían a atacar. Una azafata empujó frenéticamente una silla de ruedas hacia la cabina, intentando tranquilizar a los pasajeros mostrándoles que había un piloto a bordo. La mujer de cabello castaño largo y lacio, vestida con un blazer blanco, estaba sentada en la silla de ruedas. Sus manos temblorosas alcanzaron el micrófono y anunció, Falcon 1 reportándose, desde el exterior. Los F-22 se detuvieron en pleno vuelo, inclinando sus alas en señal de respeto, y todo el cielo quedó en silencio. Catherine Hale, de 34 años, europea de piel clara y hermosos rasgos, abordó el vuelo 236 en su silla de ruedas plateada. Su largo cabello castaño lacio enmarcaba un rostro que permanecía sereno a pesar de sus circunstancias. Su impecable blazer blanco la hacía parecer una ejecutiva de negocios comprometida con sus responsabilidades profesionales. Su comportamiento era tranquilo y silencioso, atrayendo miradas curiosas pero sin preguntas directas de los demás pasajeros. Probablemente tuvo un accidente y aún viaja por trabajo, espero que esté bien, susurraban los pasajeros mientras se acomodaban en sus asientos a su alrededor. Catherine permanecía callada, revisando varios documentos, bebiendo agua ocasionalmente y sin prestar atención a las conversaciones murmuradas sobre su condición. Una niña pequeña sentada a su lado preguntó suavemente si le dolía. Catherine sonrió gentilmente y le dijo que estaba bien, que no se preocupara. Muchos pasajeros la miraban con simpatía en sus ojos, asumiendo que comprendían su situación. Ninguno de ellos sospechaba su verdadera identidad o antecedentes. El empresario al otro lado del pasillo sacudió la cabeza con tristeza, comentando que era muy joven para lidiar con algo así, aunque al menos parecía manejarlo bien. Su acompañante asintió, diciendo que se necesita verdadero coraje para seguir trabajando cuando uno está en esa situación, admirando ese tipo de determinación. Los ojos de Catherine, sin embargo, observaban cada pequeña vibración de la aeronave, cada cambio sutil en el tono del motor, cada variación en la presión atmosférica de la cabina. Su conciencia era más aguda y enfocada que la de cualquier otro pasajero a bordo. Durante la demostración de seguridad, notó cosas que otros pasaron por alto, la ligera vacilación en la voz de la azafata, la forma en que el miembro senior de la tripulación seguía mirando hacia la cabina de mando, los cambios casi imperceptibles en la actitud de vuelo de la aeronave. Damas y caballeros, esperamos un vuelo tranquilo hoy hacia nuestro destino, anunció el capitán por el intercomunicador, pero Catherine detectó algo en su voz que sugería lo contrario. La niña a su lado coloreaba en un libro, mirando ocasionalmente la silla de ruedas de Catherine con curiosidad inocente. Mi abuelo tiene una como esa, dijo con naturalidad, dice que le ayuda a ir a lugares cuando sus piernas se cansan. Exactamente, respondió Catherine cálidamente, a veces necesitamos un poco de ayuda para llegar a donde necesitamos ir. Lo que los pasajeros no sabían era que la calma de Catherine, sus habilidades de observación y su capacidad para mantener la compostura bajo presión no eran solo rasgos de personalidad, sino el resultado de años de entrenamiento que la mayoría de la gente no podía imaginar. Mientras la aeronave alcanzaba la altitud de crucero, Catherine continuaba leyendo sus documentos, pero su atención estaba dividida entre los papeles y los sutiles sonidos mecánicos que le decían todo sobre la condición del avión. Las azafatas se movían por la cabina con eficiencia practicada, pero Catherine notó que la azafata senior hacía más viajes a la cabina de mando de lo habitual. También observó la tensión sutil en el lenguaje corporal de la tripulación que sugería que estaban monitoreando algo más de cerca que lo rutinario. Disculpe señorita, dijo un pasajero anciano inclinándose hacia Catherine, solo quería decir que creo que es muy valiente viajar sola así. Mi hija se rompió la pierna el año pasado y no salía de casa durante meses. Catherine asintió educadamente, agradeciéndole y diciendo que a veces no tenemos otra opción más que seguir adelante. El anciano sonrió, diciendo que era una actitud maravillosa y que era una inspiración. Si él supiera, pensó Catherine para sí misma, que la silla de ruedas era lo menos notable de su presencia en esta aeronave. Mientras las conversaciones continuaban a su alrededor, Catherine mantenía su observación silenciosa de todo lo que sucedía en el vuelo. Notó los cambios sutiles en las armónicas del motor, las ligeras variaciones en la presión de la cabina y, lo más importante, la creciente frecuencia de las comunicaciones por radio que otros pasajeros no podían escuchar, pero que ella podía detectar en el comportamiento de la tripulación.
La niña terminó su dibujo y le mostró a Catherine su imagen, un dibujo de un avión volando entre nubes con gente sonriendo adentro. Eso es hermoso, dijo Catherine genuinamente, eres una artista talentosa. ¿Te gusta volar?, preguntó la niña. Los ojos de Catherine adoptaron una mirada distante mientras respondía que amaba el cielo, que era donde se sentía más ella misma. Un pasajero recordó más tarde haberla visto ayudar tranquilamente a la niña a abrocharse el cinturón de seguridad cuando comenzó la turbulencia, a pesar de estar en silla de ruedas. Había algo en sus ojos calmados que lo hizo creer que todo estaría bien. La aeronave entró repentinamente en una zona de grave perturbación atmosférica. El sistema de presión de la cabina funcionó mal y humo delgado comenzó a filtrarse en el área de la cabina de mando, activando una cascada de alarmas de advertencia. El piloto principal, con los ojos ardiendo por el humo acre, se vio obligado a dejar su asiento y ponerse una máscara de oxígeno de emergencia. El copiloto más joven, inexperto y abrumado, luchaba desesperadamente por mantener el control de la aeronave. El caos estalló en toda la cabina. El equipaje cayó de los compartimentos superiores, los niños comenzaron a llorar, los pasajeros gritaban aterrorizados y muchos comenzaron a grabar videos en sus teléfonos, convencidos de que estaban a punto de presenciar o convertirse en víctimas de un desastre aéreo. La azafata senior tomó una decisión desesperada. Rápidamente empujó la silla de ruedas de Catherine hacia la cabina de mando, anunciando a los pasajeros en pánico que había una expiloto a bordo. Varios pasajeros se rieron amargamente a través de su miedo. Alguien en silla de ruedas va a salvarnos. ¿Cómo? Catherine quitó calmadamente su blazer blanco, doblándolo cuidadosamente y dejándolo a un lado. Sus manos temblaban ligeramente, pero sus movimientos permanecieron precisos y confiados mientras se posicionaba en la estación del piloto. La radio crepitó con una voz militar autoritaria advirtiéndoles que estaban en espacio aéreo restringido y que debían confirmar su indicativo de llamada inmediatamente o tomarían acción defensiva. A través de las pequeñas ventanas de la cabina de mando, las siluetas ominosas de los cazas F-22 se hicieron visibles, con sus sistemas de armas claramente armados y listos. Catherine alcanzó el micrófono de radio y con voz profunda y clara anunció, Falcon 1 reportándose para el vuelo 236. Toda la cabina cayó en un silencio atónito. Incluso los niños llorando, parecían sentir que algo extraordinario estaba sucediendo. Los F-22 guardaron silencio durante varios segundos, luego la voz del piloto líder regresó completamente transformada, llena de respeto y reconocimiento, confirmando la recepción y esperando sus órdenes. El joven copiloto miraba a Catherine con incredulidad, preguntándole quién era. La respuesta de Catherine fue calmada y autoritaria, diciéndole que mantuviera las alas niveladas mientras ella se encargaba del resto. Comenzó a dar instrucciones precisas: cerrar las válvulas de aislamiento de humo, reiniciar los sistemas de respaldo, ejecutar la lista de verificación de emergencia en orden sistemático. La cabina gradualmente comenzó a estabilizarse. Los pasajeros observaban asombrados cómo esta mujer, a quien habían compadecido momentos antes, tomaba el control completo de una situación que amenazaba sus vidas con la habilidad y autoridad de alguien que había sido entrenado exactamente para estas circunstancias. ¿Cómo sabe qué hacer?, susurró un empresario que antes había expresado simpatía por su condición. Mira cómo los pilotos militares le están respondiendo, respondió su acompañante en voz baja, esta no es cualquier persona, es alguien a quien reconocen y respetan. Las manos de Catherine se movían por el panel de instrumentos con eficiencia practicada, compensando los sistemas electrónicos que funcionaban mal cambiando a controles de respaldo manuales. Guió al copiloto inexperto a través de procedimientos que solo había leído en manuales de entrenamiento. Mantener rumbo 270, reducir potencia al 60%, observar el indicador de velocidad vertical, instruyó con calma. El joven piloto siguió sus instrucciones exactamente, su pánico disminuyendo al darse cuenta de que estaba siendo guiado por alguien con conocimientos y experiencia vastamente superiores. Fuera de la aeronave, la formación de F-22 había cambiado de una postura de ataque a una posición de escolta protectora. La voz del piloto líder volvió a sonar por la radio, diciendo que la tenían cubierta y preguntando qué necesitaba. Despejen la ruta de aproximación y tengan servicios de emergencia en espera, respondió Catherine, vamos a entrar manualmente. La cabina, que había estado llena de gritos y caos minutos antes, estaba ahora inquietantemente silenciosa.
Los pasajeros que habían estado grabando el desastre con sus teléfonos bajaron lentamente sus dispositivos, dándose cuenta de que estaban presenciando algo mucho más significativo de lo que habían entendido inicialmente. Catherine sacó un gastado cuaderno de cuero lleno de cálculos escritos a mano y tablas de referencia. Comenzó a guiar al copiloto a través de procedimientos de vuelo manual que precedían a los sistemas computarizados modernos. Ignora las pantallas electrónicas que están dando lecturas falsas, vamos a volar esta aeronave usando solo giroscopio de respaldo e instrumentos mecánicos, observa el indicador de velocidad de respaldo y el medidor de altitud. El copiloto asintió, siguiendo sus instrucciones con creciente confianza. Nunca había hecho esto sin asistencia de computadora antes. Los mejores pilotos saben cómo volar sin computadoras, respondió Catherine, hoy vas a aprender. La guió a través de ajustes de compensación manual, enseñándole a leer la velocidad del aire desde el sistema de tubo pitot de respaldo, mostrándole cómo mantener la actitud de vuelo adecuada usando solo instrumentos mecánicos. La cabina gradualmente se volvió más silenciosa a medida que los pasajeros se daban cuenta de que la aeronave se estaba estabilizando. Muchos dejaron de grabar, sintiendo que lo que estaban presenciando merecía respeto en lugar de documentación en redes sociales. Un empresario que antes había hecho comentarios despectivos sobre la silla de ruedas de Catherine ahora estaba sentado con la cabeza inclinada, su rostro enrojecido de vergüenza, al darse cuenta de cuán profundamente equivocadas habían sido sus suposiciones. La pantalla de radar mostró un mensaje en código Morse indicando operación silenciosa. El líder de F-22 respondió inmediatamente confirmando que Falcon 1 tenía autoridad de comando. Catherine calculó las velocidades de aproximación manualmente, convirtiendo fórmulas aerodinámicas complejas en su cabeza mientras simultáneamente entrenaba al joven copiloto en procedimientos que normalmente requerirían entrenamiento extensivo para dominar. La velocidad de aproximación debe ser de 137 nudos, ajustar potencia gradualmente, sentir la respuesta de la aeronave a través de los controles, no los instrumentos. La aeronave comenzó su descenso y los pasajeros podían ver la pista acercándose a través de las ventanas. A pesar de todo lo que acababan de experimentar, la aproximación de aterrizaje se veía sorprendentemente estable y controlada. La azafata senior dijo más tarde que sus manos temblaban cuando distribuyó las máscaras de oxígeno, pero cuando escuchó la voz de Catherine dando instrucciones, se puso de pie más derecha, era como tener un verdadero comandante a cargo. La noticia de que Falcon 1 estaba en el aire se propagó rápidamente a través de las redes de comunicación militar. Los líderes de escuadrón de F-22 en toda la región reconocieron estar en espera de órdenes. Catherine abrió su gastado cuaderno de cuero, revelando páginas de cálculos de vuelo escritos a mano, procedimientos de emergencia y datos de referencia acumulados durante años de experiencia de vuelo. Continuó guiando al nervioso copiloto a través de operaciones de vuelo solo manuales, eludiendo los sistemas electrónicos defectuosos por completo. Vamos a aterrizar esta aeronave usando solo giroscopio de respaldo e instrumentos mecánicos, olvida todo lo que la computadora te está diciendo, la mitad son datos falsos de todos modos. Sus instrucciones fueron precisas y metódicas. Ajustar compensación manualmente, leer velocidad del aire del tubo pitot de respaldo, mantener altitud usando el altímetro de respaldo, ignorar las pantallas electrónicas que muestran advertencias erróneas. La atmósfera de la cabina se había transformado completamente. Los pasajeros que habían estado gritando en pánico minutos antes ahora estaban sentados en silencio respetuoso, observando este drama inesperado desarrollarse. Muchos habían dejado de grabar videos, sintiendo que estaban presenciando algo que demandaba dignidad en lugar de sensacionalismo en redes sociales. El empresario que antes había hecho comentarios condescendientes sobre la silla de ruedas de Catherine ahora miraba por la ventana, su rostro enrojecido de vergüenza, mientras contemplaba cuán catastróficamente equivocadas habían sido sus suposiciones. Señor, preguntó el copiloto con vacilación, ¿cómo sabe todo esto sin mirar manuales o listas de verificación? La respuesta de Catherine fue práctica. Cuando has volado suficientes situaciones de emergencia, los procedimientos se vuelven segunda naturaleza, la aeronave te dirá lo que necesitas y sabes cómo escuchar. Lo guió a través del cálculo de velocidades de referencia manualmente, enseñándole a determinar la configuración de aproximación adecuada usando fórmulas matemáticas en lugar de asistencia de computadora. Referencia más 5 nudos para las condiciones actuales, considerar componente de viento cruzado, ajustar configuración de potencia en consecuencia, los números no mienten incluso cuando los instrumentos lo hacen.
Fuera de la aeronave, la formación de escolta F-22 mantenía un posicionamiento perfecto, sus pilotos claramente reconociendo la autoridad y experiencia de Catherine. La voz del piloto de combate líder vino a través de la radio con obvio respeto, confirmando visualmente la aproximación a la pista y que los servicios de emergencia estaban en espera. Entendido, venimos manualmente sin capacidad de aterrizaje automático, despejen todo el tráfico y denos manejo prioritario. Entendido Falcon 1, tiene prioridad absoluta, la pista está despejada y las tripulaciones de emergencia están posicionadas. El joven copiloto estaba ganando confianza bajo la guía de Catherine, su pánico inicial reemplazado por concentración enfocada mientras aprendía a volar usando habilidades que nunca se le había requerido desarrollar durante su entrenamiento moderno. Puedo sentir que la aeronave responde de manera diferente ahora, dijo con sorpresa, es como si realmente estuviera conectado a ella en lugar de solo mirar pantallas de computadora. Exactamente, respondió Catherine, los pilotos modernos olvidan que volar es todavía fundamentalmente sobre entender la aerodinámica, no sobre gestionar computadoras, estás aprendiendo a volar realmente la aeronave. Continuó su instrucción, enseñándole a reconocer ángulos de aproximación adecuados visualmente, a sentir las velocidades correctas del aire a través de las respuestas de control, a gestionar configuraciones de potencia por el sonido del motor en lugar de lecturas digitales. La cabina permaneció inusualmente silenciosa para una situación de emergencia. Los pasajeros parecían entender instintivamente que estaban presenciando algo notable, no solo una crisis mecánica siendo resuelta, sino un piloto maestro enseñando habilidades esenciales bajo las circunstancias más exigentes posibles. Las manos de Catherine se movían por el panel de instrumentos con eficiencia practicada, aislando sistemas defectuosos, activando controles de respaldo, configurando la aeronave para aproximación y aterrizaje manual. Potencia de vuelta al 70%, mantener tasa de descenso actual, estar atento a indicadores de cizalladura del viento en los medidores mecánicos, instruyó con calma. El copiloto siguió sus instrucciones precisamente, sus movimientos volviéndose más confiados mientras aprendía a confiar en su entrenamiento e instintos en lugar de depender exclusivamente de asistencia computarizada. Falcon 1, se ve bien en la aproximación, vino la voz del líder de F-22, trayectoria de vuelo suave, velocidad adecuada, centrado en la pista, vuelo hermoso. Gracias por la escolta, respondió Catherine, profesional como siempre. A través de las ventanas de la cabina, los pasajeros podían ver la pista acercándose constantemente. A pesar de todas las fallas mecánicas y procedimientos de emergencia, la aproximación de la aeronave se veía notablemente estable y controlada. El empresario que había hecho comentarios despectivos antes se inclinó hacia su acompañante diciendo que nunca había visto nada así, que ella no solo estaba salvando sus vidas, estaba enseñando a ese joven piloto habilidades que usaría por el resto de su carrera. Catherine continuó entrenando al copiloto a través de la fase de aproximación final. Ligera reducción de potencia, mantener trayectoria de planeo actual, prepararse para aterrizaje en 30 segundos, recordar dejar que la aeronave se asiente naturalmente, no forzarla hacia abajo. Entiendo, dejarla volar por sí misma hacia la pista. Exactamente, lo estás entendiendo. La aeronave cruzó el umbral de la pista a velocidad y altitud perfectas. El copiloto, siguiendo la guía de Catherine, ejecutó un aterrizaje de manual que habría sido impresionante incluso bajo circunstancias normales. Mientras la aeronave rodaba en la pista, la formación de F-22 realizó un sobrevuelo ceremonial, sus motores tronando sobre ellos en un saludo que envió escalofríos a través de cada pasajero que entendió su significado. La cabina estalló en aplausos, pero Catherine simplemente cerró su cuaderno y comenzó metódicamente a apagar sistemas, asegurándose de que la aeronave estuviera debidamente asegurada antes de que los pasajeros desembarcaran. Damas y caballeros, anunció la azafata senior con voz llena de emoción, gracias a las habilidades extraordinarias de nuestra pasajera Catherine Hale, hemos aterrizado de manera segura, por favor permanezcan sentados mientras las tripulaciones de emergencia inspeccionan la aeronave. Catherine se puso su blazer blanco de nuevo, ajustando su cuello y puños con la misma precisión calmada que había mostrado durante toda la emergencia. Mientras la ayudaban a volver a su silla de ruedas, los pasajeros espontáneamente se pusieron de pie y se hicieron a un lado, creando un camino despejado para ella. Nadie habló, nadie aplaudió de nuevo, simplemente mostraron su respeto a través del silencio y la deferencia, entendiendo que las palabras eran inadecuadas para lo que ella acababa de lograr.
El joven copiloto se volvió para enfrentar a Catherine diciendo que no sabía cómo agradecerle, que no solo había salvado sus vidas, lo había convertido en un mejor piloto. Catherine sonrió ligeramente respondiendo que eso es lo que hacen los instructores, cuídate y recuerda lo que aprendiste hoy. Mientras las tripulaciones de emergencia completaban su inspección y los pasajeros comenzaban a desembarcar, la noticia ya se estaba propagando a través de las redes de aviación. Falcon 1 a salvo, vuelo 236. Un pasajero escribió más tarde que estaba equivocado sobre todo, que esa mujer en la silla de ruedas le enseñó que la verdadera fuerza no está en tus piernas, está en tu voluntad y en tus manos que saben cómo sostener el cielo. La aeronave se detuvo completamente en la pista y los pasajeros rompieron en lágrimas de alivio y gratitud, pero en lugar de aplausos caóticos, respetuosamente se hicieron a un lado, creando un camino claro para que Catherine saliera de la aeronave con dignidad. Se puso su blazer blanco de nuevo, ajustando cuidadosamente su cuello y puños con la misma precisión compuesta que había mantenido durante toda la emergencia. Su expresión permaneció calmada y profesional mientras se preparaba para dejar la cabina de mando. Fuera, la formación de F-22 realizó una última inclinación ceremonial de alas en saludo antes de desaparecer en el cielo distante, su tributo presenciado tanto por las tripulaciones de tierra como por los pasajeros. La noticia del incidente se propagó rápidamente a través de los canales de aviación. Falcon 1 ha salvado el vuelo 236. El empresario que antes había hecho comentarios condescendientes se acercó a Catherine vacilantemente mientras la ayudaban a salir de la cabina de mando. Sus ojos estaban llenos de vergüenza y remordimiento genuino. Señora, dije algunas cosas antes, hice suposiciones sobre usted que estaban completamente equivocadas, lo siento. Catherine lo miró sin ira ni perdón, simplemente con reconocimiento, diciendo que todos hacemos suposiciones, lo importante es aprender de ellas. Su respuesta fue graciosa pero llevaba un matiz que dejaba claro que había escuchado cada comentario despectivo, cada susurro de lástima, cada suposición sobre sus capacidades basada en su condición física. La azafata senior, todavía emocionada por la experiencia, anunció a la cabina que lo que habían presenciado hoy era extraordinario, que Catherine Hale no solo había salvado su aeronave, les había recordado a todos cómo se ven la verdadera experiencia y liderazgo. Mientras los pasajeros desembarcaban, muchos se acercaron a Catherine tranquilamente, ya no con lástima o curiosidad, sino con respeto y admiración. Genuinos, los niños que habían estado asustados durante la crisis ahora la miraban con asombro, entendiendo que habían presenciado algo especial. ¿Realmente eres piloto?, preguntó la niña que había estado coloreando junto a Catherine durante el vuelo. Solía volar, respondió Catherine gentilmente, a veces todos necesitamos usar las habilidades que tenemos para ayudar a otros, incluso cuando no estamos oficialmente de servicio. El joven copiloto, que había aprendido más sobre vuelo en una emergencia de lo que había aprendido en meses de operaciones rutinarias, estrechó la mano de Catherine con obvia emoción, diciendo que nunca olvidaría lo que le enseñó ese día, no solo sobre volar, sino sobre mantener la calma bajo presión. Recuerda que la compostura y el conocimiento importan más que cualquier equipo, respondió Catherine, esas son lecciones que te servirán bien. Las tripulaciones de tierra y el personal del aeropuerto observaron con respeto mientras Catherine era escoltada a través de la terminal. La noticia se había difundido rápidamente sobre lo que había sucedido a 30.000 pies de altura, y los profesionales de la aviación en todo el aeropuerto entendieron la importancia de sus acciones. Un pasajero publicó en redes sociales que estaba equivocado sobre todo, que la mujer en la silla de ruedas usando un simple blazer blanco habló solo una vez y todo el cielo escuchó. Los servicios de emergencia que habían estado en espera durante el aterrizaje se acercaron a Catherine con admiración profesional, comentando que fue un manejo de emergencia de manual, trabajo hermoso allá arriba. Catherine asintió educadamente pero no elaboró sobre sus antecedentes o entrenamiento. Había logrado lo que necesitaba hacerse y eso era suficiente. Mientras se movía por el aeropuerto, Catherine declinó solicitudes de entrevista de medios de noticias, eligiendo en su lugar salir por una puerta lateral donde podía evitar atención y publicidad innecesarias. Los pilotos de F-22 que habían escoltado la aeronave presentaron sus informes de vuelo, anotando simplemente que Falcon 1 reasumió autoridad de comando, misión completada exitosamente. Los pasajeros del vuelo 236 recordarían este día por el resto de sus vidas, no por la emergencia mecánica que habían sobrevivido, sino porque habían presenciado verdadero liderazgo bajo presión de alguien que inicialmente habían subestimado. La lección fue clara y profunda.
la verdadera fuerza no viene de la capacidad física, sino del conocimiento, el entrenamiento, la compostura y la voluntad de dar un paso adelante cuando otros necesitan ayuda. El blazer blanco de Catherine desapareciendo entre la multitud se volvió simbólico para muchos pasajeros, un recordatorio de que los héroes a menudo vienen en formas inesperadas y que las suposiciones sobre las capacidades de las personas basadas en apariencias pueden ser peligrosamente erróneas. Si crees que la fuerza puede existir incluso en el silencio y la aparente debilidad, comenta Falcon se mantiene abajo. Catherine declinó todas las solicitudes de entrevista y salió del aeropuerto por una salida privada, desapareciendo silenciosamente de la atención pública tan eficientemente como había aparecido durante la crisis. Funcionarios de aviación y medios de noticias intentaron aprender más sobre sus antecedentes, pero Catherine había desaparecido sin proporcionar información de contacto o detalles biográficos a reporteros curiosos. Los pasajeros del vuelo 236 compartieron sus historias. La mujer en la silla de ruedas usando un blazer blanco habló solo una vez y todo el cielo se detuvo a escuchar. El incidente se volvió legendario dentro de los círculos de aviación, no solo como un aterrizaje de emergencia exitoso, sino como un ejemplo de cómo la verdadera experiencia se revela bajo presión. La lección se volvió clara para todos los que presenciaron o escucharon sobre el evento. La fuerza genuina no depende de la condición física, existe en el conocimiento, la habilidad, el entrenamiento y la voluntad de actuar cuando otros necesitan ayuda. El copiloto que había aprendido técnicas de vuelo manual bajo la guía de Catherine continuó su carrera con renovada confianza y comprensión más profunda de los principios fundamentales de aviación. A menudo decía a sus colegas que ella le enseñó más sobre vuelo en 20 minutos de lo que había aprendido en 2 años de operaciones rutinarias. El empresario que había hecho suposiciones despectivas sobre las capacidades de Catherine escribió una reflexión pública diciendo que aprendió ese día que sus prejuicios no solo estaban equivocados, eran peligrosos, que había descartado a alguien cuyos conocimientos y habilidades excedían ampliamente los suyos simplemente porque estaba en una silla de ruedas. Los registros de vuelo militares registraron el incidente con brevedad típica. Falcon 1 devolvió el cielo al silencio. Los pilotos de F-22 que habían proporcionado escolta durante la emergencia dijeron más tarde que habían reconocido el indicativo de llamada de Catherine de operaciones clasificadas de las que no tenían permiso para discutir públicamente, pero su respuesta inmediata de deferencia y respeto hablaba volúmenes sobre sus antecedentes y reputación. Los niños en el vuelo, incluida la niña que había estado coloreando junto a Catherine, nunca olvidaron la experiencia. Años después, muchos citarían ese día como inspiración para sus propias carreras en aviación, ingeniería y servicios de emergencia. El incidente destacó lecciones importantes sobre suposiciones, capacidad y liderazgo. Catherine había sido descartada por compañeros pasajeros basándose en su condición física, sin embargo, poseía conocimientos y habilidades que salvaron sus